En la clase anterior me ocurrió un lapsus. No sé si saben qué significa. ¿Qué es? Es que a veces uno piensa una cosa y dice otra. Y escuchando la grabación entonces me di cuenta que cuando estaba hablando acerca del profeta que fue ante el rey, yo dije Eliseo, y sabemos que no fue Eliseo obviamente, sino que fue el profeta Elías, ¿no? Entonces quería aclarar ese punto. También antes de iniciar quiero rogarles el favor de que cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier intervención que usted quiera, la dejemos para finalizar la clase. Al final habrá un tiempo para responder toda clase de preguntas. Bueno, vamos entonces al estudio de la carta. Veíamos en la clase anterior que alcanzamos a hablar acerca del versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2 continúa diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces lo primero que aparece acá es: en estos postreros días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estos postreros días debe entenderse como el periodo que hay entre la primera y la segunda venida del Señor. También habíamos dicho que Dios en el Antiguo Testamento había hablado de una forma transitoria, de una forma parcial y diversa, pero que ahora nos ha hablado de una forma más completa, más contundente y más definitiva en Jesucristo. Los judíos dividían el tiempo en dos edades. Para ellos estaba la edad presente y la edad futura. O sea, para ellos el tiempo estaba en esas dos edades, la edad presente y la edad por venir. Y la edad por venir para ellos es el tiempo en el cual Dios gobernará, el tiempo glorioso, la edad dorada o la edad de Dios. Y esta edad obviamente ha iniciado con Jesucristo, ya que en Él la eternidad entró al tiempo de los hombres. Cuando Jesucristo viene, la eternidad se manifiesta en el tiempo humano. Ahora dice aquí también el autor de la carta: nos ha hablado por el Hijo. Un gran erudito y maestro bíblico, el doctor George Campbell Morgan, escribió uno de sus libros al que tituló La última palabra de Dios a los hombres. Y como había dicho, los profetas fueron canales por los cuales la palabra divina fue comunicada. Pero la revelación que viene en Jesucristo mismo y por medio de Él y a través de Él es la revelación completa, total y definitiva de Dios. Debemos de entender esto. Me gusta que en el texto griego aparece la preposición en vez de por. Entonces diría el pasaje acá: en estos postreros días, Dios en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Eso sería mucho más profundo, ¿no? Dios habló en Jesucristo.
Y obviamente esta preposición en nos demuestra con mayor claridad quién es Jesucristo, quién es el Señor. Aunque en el Evangelio encontramos las siguientes palabras en donde Jesús, hablando acerca de sí mismo, dice: si me conocieseis, también conoceríais a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y más adelante continúa diciendo el Señor, dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Entonces, observando estos dos pasajes, podemos ver claramente que Jesucristo es Dios mismo hablando a los hombres. Ahora me gusta también cuando vamos al libro del Apocalipsis, ya nos acercamos al capítulo 22, y vamos a encontrar allí que quien habla en el libro del Apocalipsis no es el apóstol Juan, ni es un ángel, porque el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y al finalizar el libro dice: yo, Jesús. Usted encuentra esas palabras en rojo, allí en el libro del Apocalipsis. Yo, Jesús. Y termina diciendo el libro, dice: ciertamente vengo en breve. Entonces, ¿quién es el que habla en el libro del Apocalipsis? El mismo Señor Jesucristo. Y la última palabra de Dios a los hombres se encuentra en Jesucristo. La última palabra de Dios a la humanidad está en Jesucristo. Pero ¿qué aplicación le podemos dar para nosotros hoy en día a todo esto? He escuchado a muchas personas que dicen: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Y me atrevo a decirle a estas personas con mucho respeto que si Dios le habló, Dios le mostró o Dios le dijo algo que no sea en Jesucristo, dude de lo que ha escuchado. Dios no va a mostrar algo distinto a lo que Él ya ha dicho. Muchas personas se dejan llevar por los sueños, por las visiones, por los éxtasis. Y leía esta semana esta ilustración que me pareció interesante traerla. Y es que un hombre, un trabajador, una mañana se despertó muy asustado porque tuvo un sueño. Y en su sueño él vio 4 ratas. Y resulta que una rata estaba muy gorda, habían 2 ratas flacas y había una 4ª rata ciega. Este hombre se levantó como Nabucodonosor de su sueño, muy preocupado. ¿Qué significará? Eso debe representar algo malo. Le contó el sueño a la mujer, y la mujer, que también era algo supersticiosa, se preocupó. ¿Pero qué será? ¿Qué significará todo esto? Entonces tenía un niño pequeño, un muchacho, que le sirvió de José, y le dijo: papá, yo te voy a interpretar rápidamente el sueño. La rata gorda que viste es el tabernero de la esquina donde dejas la plata que te ganas. Las 2 ratas flacas somos mi mamá y yo. Y la rata ciega eres tú. Y salió corriendo, evitando que le dieran una golpiza. Y así ocurre, ¿no? Muchas veces la gente de alguna forma supersticiosa dice: yo soñé, Dios me mostró, qué significará, una cantidad de cosas que debemos filtrarlas por la palabra. Debemos mirar a ver hasta dónde concuerda con la palabra de Cristo.
Continúa diciendo aquí el texto, dice, a quien constituyó heredero de todo. Esto significa que todos los propósitos de Dios se han de llevar a cabo y se han de completar en Jesucristo. El universo en general le pertenece a Jesucristo por designio divino. Dice que todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean dominios, potestades, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Pero me asombra algo interesante de todo esto, y es que por estar en el Hijo y en el heredero universal, Dios nos constituye a nosotros también en hijos y herederos. Por nosotros estar en Él, somos partícipes de todo lo que Él posee. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesucristo fue agente activo en la creación. Él estuvo allí en el momento en que se crean todas las cosas. Él da ser a los cielos, a la tierra y a la humanidad. También lleva a cabo el plan divino por todas las edades y por todos los siglos. En el Evangelio de Juan encontramos las siguientes palabras en el capítulo 1. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Entonces los profetas fueron precursores que prepararon el camino hasta que llega, como ya lo dije, la revelación completa, total y definitiva de Dios, que es en Jesucristo. Vemos aquí en este pasaje algo interesante, y es que la obra del Señor abarca desde la creación del mundo, en que fue constituido heredero del universo, hasta el momento en que se sienta en la majestad, a la diestra de Dios, en la majestad de las alturas, y culmina allí la obra redentora. Jesucristo no solamente hizo el universo, sino que también lo sustenta con su palabra y lo sostiene con un propósito. Algo que me parece interesante en la palabra de Dios es que los capítulos 1 especialmente hablan del Señor Jesucristo. Y si usted algún día necesita presentar defensa, es decir, mostrarle por la palabra a alguna persona quién es Jesús, vaya al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Allí va a encontrar quién es Jesús. Vaya al capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Mire el capítulo 1 de Hebreos. Mire el capítulo 1 de Apocalipsis. Esos capítulos 1 especialmente hablan acerca del Señor, de su deidad, de su persona y de su obra. Versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo primero que dice este versículo es que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que el Señor es la fulguración, el brillo, el esplendor de Dios. Así como el sol sale cada día y podemos ver su refulgencia, así Jesucristo es el resplandor perfecto de la gloria divina. Dios se manifiesta en Él, Dios brilla en Jesucristo, por decirlo así. Y dice también que es la imagen misma de su sustancia. Es decir,
que es la expresión exacta de Dios. Las palabras que aparecen aquí en el idioma original da la idea de cuando usted cogía un anillo y lo imponía sobre una carta o sobre algo para sellarlo, y era el anillo quedaba ahí grabado de una forma exacta y perfecta. Entonces lo que dice es que Jesucristo, el Señor, es la expresión exacta y perfecta de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios completa y sin distorsión alguna. Por eso el Señor dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice también: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los profetas hablaron, pero el Señor Jesucristo es Dios hombre hablando. Originalmente el Señor crea el universo, da ser al universo, y sigue hablando, continúa hablando, y por medio de su poderosa palabra sustenta todas las cosas y mantiene un orden apropiado en la creación. Entonces, estas palabras deben de ser para nosotros un gran alivio, el saber que Jesucristo es el sustentador de toda la creación. A menudo nos agobiamos, nos preocupamos. Yo personalmente a veces siento preocupación cuando pienso en lo que será la vejez, la enfermedad. A veces uno se angustia y olvida esta porción de la Escritura tan importante que dice que el Señor Jesús es el sustentador de todo. Y todas las cosas y todos los hombres son sustentados por Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y nunca nos ha dejado. Y yo creo que nunca nos dejará. Entonces, cada vez que sintamos esos sentimientos de temor, de inseguridad, pensemos en esto, que el Señor Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Y podemos ver aquí, en estos pasajes que hemos observado, o sea, unas afirmaciones muy fuertes acerca de la deidad del Señor. Porque dice que Él creó el universo y que con su palabra lo sustenta. Ahora, dice también el pasaje: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El pecado es esa gran inmundicia, esa gran barrera que nos separó, nos alejó de Dios. Pero Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, llega ante el propiciatorio mismo, derramando su propia sangre y haciendo expiación por el pecado y por los pecados de toda la humanidad. Pero pensemos en algo. Para hacer el universo, lo único que Jesús tuvo que hacer fue hablar. Para sustentarlo, lo único que el Señor hace es hablar. Pero para arreglar el asunto del pecado, el Señor debe venir, sufrir, morir de la forma más cruel, clavado en una cruz. Y es abrumador pensar que el Señor del universo viene para ser el cordero sacrificial. Toda la creación estaba manchada,
Y la única forma como esa mancha se podía quitar, se podía limpiar, era por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Y esto que el Señor nos haya limpiado debe ser para nosotros algo que supera nuestra capacidad de admiración, de gratitud y de alabanza. Saber que Dios viene a morir por mis pecados y por mis maldades es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y finalmente dice que Jesucristo se sentó a la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto de sentarse no es porque el Señor estuviese cansado. Sentarse nos muestra que el Señor acabó completamente la obra redentora. Cuando el Señor estaba allí, dice, consumado es. Y esas palabras, consumado es, expresan la idea de que no hay nada que añadir, no hay nada que agregar. La obra fue totalmente ejecutada y terminada. No hay nada que agregarle a la obra redentora del Señor. Ahora veíamos que cuando el sacerdote en el templo estaba allí ministrando, o en el tabernáculo, veíamos que el sacerdote no tenía un lugar para sentarse. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca del tabernáculo? Es más, allí no habían sillas, no había ningún mueble en donde el sacerdote se pudiese sentar. Pero Jesucristo llega a la diestra del Padre y se sienta, porque su obra ha sido completada. Ahora, esto de sentarse a la diestra de Dios nos da también la idea de un lugar de posición, de honor y de privilegio. ¿Recuerdan cuando hablábamos del sentarse a la derecha, que representa un lugar privilegiado, una posición de honra? El Señor no se sienta en cualquier lugar, se sienta a la diestra de Dios. ¿Y recuerdan ustedes cuando Esteban estaba muriendo, qué fue lo que vio? Primer mártir de la iglesia, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué vio Esteban? Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero ese lugar de honra, ese lugar privilegiado, esa posición, también nos recuerda algo, y es que el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor se sienta a la diestra de Dios, pero está allí cumpliendo su oficio sacerdotal. Hay alguien que nos acusa delante de Dios, ¿sí sabía? Pero hay alguien que está allí también delante de Dios intercediendo por nosotros, y es el Señor Jesucristo. Entonces, este sentarse a la diestra de Dios nos recuerda esto, que tenemos un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres, y sabemos que es Jesucristo el Señor. Versículo 4 al 6. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, lo que ahora nos va a mostrar el autor de esta carta es que Jesucristo es superior que los ángeles. Ya vimos la superioridad del Señor sobre los profetas. Y es que viendo desde la creación
hasta el momento mismo en el que el Señor se sienta a la diestra de Dios, se pierde de vista a los profetas, quedan allá a lo lejos. Y podemos ver claramente que el Hijo, el Señor Jesucristo, es superior a los profetas. Ahora vamos a ver que es superior a los ángeles. Muchos judíos tenían algo supersticioso e idólatra hacia los ángeles, ya que los ángeles fueron activos, agentes activos en la historia de la nación. Y encontramos ángeles hablando con Abraham, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cuántos ángeles llegaron a visitar a Abraham? 2, 3, ¿quién da más? 5. ¿Y cuántos van después a donde Lot? A donde Abraham llegaron 3 ángeles, pero más adelante van a hablar 2 ángeles con Lot. Hacía falta un ángel. ¿Quién era? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto. Pero entonces mire usted que a través de la historia de la nación de Israel hay una participación activa de los ángeles. Ellos, dice la Biblia, que la ley fue dada por medio de ángeles. Ahora vemos un ángel actuando también en el Éxodo. Encontramos a un ángel animando al profeta Elías cuando se encontraba huyendo de la reina Jezabel. Vemos que un ángel cerró la boca de los leones en los días de Daniel. Y así hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que habla acerca de los ángeles. También debemos recordar que sobre el propiciatorio había 2 ángeles, ¿recuerdan? 2 querubines, el plural correcto para querubín es querubes. 2 querubes estaban allí sobre el propiciatorio, y estos 2 seres se asociaban con la presencia de Dios misma. Entonces los judíos veían a los ángeles como unos mediadores, ya que ellos fueron mensajeros que muchas veces trajeron la palabra de Dios. Entonces eran importantes para los judíos. Cuando estudiamos el libro del Génesis nos damos cuenta que existe una gran diferencia entre un ángel de Jehová y el ángel de Jehová. Un ángel de Jehová, ¿quién es? Un enviado, un mensajero. Y el ángel de Jehová es una manifestación del Cristo preencarnado. ¿Sí? ¿Y por qué podemos decir esto? ¿Recuerdan ustedes un pasaje cuando Manoa, el padre de Sansón, estaba hablando con un ángel sin saber que se trataba del ángel de Jehová, y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta de este ángel fue: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Esa fue la respuesta que le dio el ángel. Y más adelante vemos en el libro del profeta Isaías que Isaías es llamado el profeta mesiánico, y dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable. Entonces, obviamente el profeta Isaías se estaba refiriendo al mismo Señor, ¿no? Al Mesías, a Jesucristo. Entonces por eso, y vemos muchas porciones, o sea, viendo esto del asunto del ángel de Jehová, miraba en el Antiguo Testamento muchas citas, y sí, da para entender que fueron manifestaciones de Cristo preencarnado. Pero la palabra ángel significa mensajero. En la mayoría de pasajes se debe entender como mensajero, aunque debemos de tener cuidado y de interpretarla según su contexto. ¿Recuerdan cuando observábamos en el Apocalipsis que muchas veces donde aparece la palabra ángel, ¿qué significa?
Sí, pero en la mayoría, o sea, a nivel general en el contexto del libro, donde aparece la palabra ángel, habla de un ser espiritual que está llevando a cabo una función, o sea, un ángel, se puede entender como un ángel, un mensajero de Dios. Pero también en el mismo libro del Apocalipsis veíamos que cuando dice, por lo menos hablando a las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, en Pérgamo, en Esmirna, en Sardis, en Teatira, Filadelfia, la Odisea. Vemos que allí está hablando con relación a hombres, ¿no? A hombres. Entonces por eso debemos de tener cuidado en el momento de interpretarla. Pero volviendo a nuestro texto, el Señor Jesucristo es superior a los ángeles por lo que Él es y por lo que Él hizo. Por lo que Él es, ya que siempre ha existido y es eterno, mientras que los ángeles son seres espirituales, es verdad, que no tienen tiempo ni espacio, pero que fueron creados. Todos los ángeles fueron creados, ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Entonces Él es Dios eterno, creador, y los ángeles son seres espirituales creados por Él. Entonces por esta razón el Señor es superior a los ángeles. Y por lo que Él hizo, porque ningún ángel murió, resucitó y ascendió a la gloria de Dios como Cristo y Señor exaltado. Ningún ángel hizo esto. Hay algún grupo sectario hoy en día que sostiene que Jesucristo y el arcángel Miguel son uno y la misma persona. Pero nosotros podemos ver aquí en estos pasajes que Jesucristo es superior a los ángeles porque Él los crea, y vamos a ver más adelante que los mismos ángeles le adoran. Si Él no fuese Dios, los ángeles no le adorarían. A ninguno de los ángeles Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú. A ninguno. Y existe una relación eterna entre el Padre y el Hijo en el seno trinitario que me llevaría mucho tiempo poder explicarla y que seguramente no la podríamos comprender en toda su magnitud. Pero el punto aquí es que Jesucristo es superior que los ángeles. Entonces cuando Él dice que cuando el Señor introduce al Hijo en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Jesucristo es mucho mayor, ya que los mismos ángeles le adoran. Sabemos que es idolatría adorar a alguien distinto y diferente al Dios verdadero. Eso es idolatría. Pero Dios acerca de Jesucristo dice, adórenle todos los ángeles. El Señor recibe adoración, y no solamente de los ángeles, sino también de los hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos el Evangelio según Mateo, quiénes vinieron del oriente a adorarle? Unos reyes. Al finalizar el Evangelio encontramos que los discípulos le adoraron. Así es. Entonces, si Jesucristo permite que se le adore, es porque Él es Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el libro del Apocalipsis aparece un ángel? El apóstol Juan intenta adorarlo y este ángel lo levanta y le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces, el único, escuche bien, el único que merece recibir nuestra adoración es Dios. Y Jesucristo debe ser adorado porque Él es Dios.
Entonces, como reflexión para nosotros debemos prestar mucha atención a todo este asunto y entender el verdadero mensaje de Jesucristo. Hoy en día la gente está hablando mucho acerca de los ángeles, hablan de los ángeles guardianes, habla de que deben orar y pedir a los ángeles, pero nosotros sabemos que esto no es bíblico, nosotros sabemos que esto va en contra de las Escrituras, porque al único que nosotros debemos orar es al Padre, por medio de Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no debemos pedirle a ningún ángel ni nada de esto. Ahora debemos también tener mucho cuidado, porque dice la palabra que si aún un ángel del cielo viniese a anunciarnos un evangelio distinto al que hemos escuchado, sea anatema, es decir, maldito. Si un ángel se aparece a nosotros trayéndonos una nueva revelación que se aparta de la verdad escritural, ese es un ángel caído, un demonio. Y por escuchar demonios han surgido muchos grupos sectarios hoy en día. Un grupo que anda por ahí recibió la revelación de un ángel, un tal ángel llamado Moroni, y ahí surgió esta secta por la nueva revelación que trajo el ángel Moroni. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice, si un ángel viene a anunciarnos algo diferente, no es un ángel de Dios. Y tampoco debemos orar a ellos, no debemos de pedir por ellos. Es verdad que Dios puede enviarlos y son agentes activos a favor de nuestra redención y de la redención de la humanidad en general, pero no debemos de pedir a ellos, no debemos de buscar tener contacto con ellos, porque muchas personas, por estar metidos en ese cuento de los ángeles, han terminado interactuando realmente con demonios. Y como ya lo dije, sabemos por la palabra también que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.